Me voy a presentar un poco, aunque ya ha dicho mi compañero. ¿Se oye? Pues eso, me voy a presentar yo un poco, aunque ya me ha presentado más o menos así a grandes rasgos mi compañero. Me llamo Javier Jiménez, soy de Granada y soy tanto diseñador como ilustrador. Pero digamos que me especializo un poco en el tema de los juguetes, de vinilo, de resina. Mi relación con Japón, como la de muchos de vosotros seguramente, empieza desde pequeño. Yo de pequeño estaba flipadísimo por los juguetes. En concreto, pues, veía mucho las películas de Godzilla, de Ultraman, las series de Power Rangers y todo eso, y me parecía una cosa tremenda. Entonces, ese amor por ese tipo de cultura, de mayor, pues ha traducido en que me quiero dedicar un poco a algo relacionado con eso. Y bueno, esto que estáis viendo es una minifigura pintada por mí. Aquí hay otra. Siempre intento un poco relacionarlo con la influencia japonesa. Y estas son ilustraciones. A mí me mola mucho el rollo kaiju, que ya todos sabemos lo que es, porque el año pasado se estrenó Pacific Rim y usaron ese término, ¿no? Entonces ya sabemos que un kaiju es un monstruo gigante, como Godzilla. Pues yo lo que hago es eso, monstruos gigantes destruyendo ciudades. ¿Sobre qué va a ir la charla de hoy? No va a ir sobre juguetes, pero no va a ir sobre los juguetes que todos conocemos. Nendoroid, gachapones de anime y tal. ¿Por qué? Pues precisamente porque todos los conocemos. No es que tengan nada en contra de ellos, yo también los colecciono y me encantan. Pero pensé que para esta charla de juguetes sería más interesante ver de dónde vienen los juguetes modernos que tenemos actualmente en Japón. Entonces, ¿de qué va a ir la charla? Pues de esto. El primero es un juguete de hojalata. El segundo es un kaiju, como estos que estoy viendo aquí, de vinilo. Y el tercero es una maqueta más moderna. ¿Pero qué es un kaiju? Un kaiju es un monstruo japonés. Esto es un kaiju. Es la palabra japonesa que significa bestia extraña. ¿Vale? Godzilla, ¿conoces a Godzilla? Pues Godzilla es un kaiju. Es el nombre que tiene como monstruo. Y lo que usan en todas las películas de monstruos, ¿no? Claro, las películas japonesas de monstruos. ¿Vale? Claro. ¿Has visto Pacific Rim? Y aquí usa la palabra kaiju. Pues eso son los monstruos. No se lo inventó Pacific Rim, es una palabra que ya existía en japonés para hablar de estos monstruos. ¿Vale? Voy a empezar hablando un poco de juguetes tradicionales japoneses. Aunque se va a centrar más en los modernos, os voy a decir unos cuantos porque me resulta muy curioso. Por ejemplo, las muñecas Kokeshi. Las muñecas estas datan del siglo XIX y son muñequitas sin extremidades. La cabeza parece casi como un bolo de madera. La cabeza es muy sencilla, el cuerpo así casi que cilíndrico, redondeado, y casi siempre se pintaban con motivos florales geométricos. Estas muñecas se usaban para jugar y las creaban los artesanos locales, en plan del artesano del barrio, pues que tenía un taller y hacía sus muñequitas para los niños y las niñas. He puesto también una foto, estoy viendo la foto de las tradicionales y abajo una más moderna, pues ya un poco más historiada, ¿no? El diseño está un poco más cuidado, el pelo es distinto. Aquí podéis ver un montón de muñecas tradicionales, las otras que son también un poco más modernas. Se ve bien, no sé, un poco contrastado. No. El siguiente juguete, se llaman cartas Menko. Vienen del siglo XVIII, ¿vale? Del 1700 y pico. Y son unas cartas rectangulares o circulares, siempre de cartón. Tienen dibujo en una cara o en ambas y se juegan como un cierto juego que yo creo que casi todos conocemos, que se jugaba mucho en los 90 en los patios de recreo. ¿Alguien se aventura? Los tazos. Exactamente, los tazos. Yo en los 90 me pensaba que los tazos los había inventado Matutano, pero no. Resulta que los japoneses ya jugaban con ellos en 1700 y pico. Fijaros en los diseños de la derecha, que son pues, como los chiquitazos que compramos nosotros, los de Dragon Ball. Sí, tío, es que me parece increíble, porque muchas veces tenemos juguetes que no sabes de dónde vienen. Y en realidad vienen de hace mucho tiempo y las modas son cíclicas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Estáis viendo que se juega igual, se juega, pues se amontonan las cartas Menko y con una tira y el que dé la vuelta es el que gana, se lleva la carta. El siguiente juguete se llama Taco. Taco, que es básicamente una cometa. Las cometas estas vienen del periodo Nara, cuando los monjes chinos iban paseando por Japón, iban de viaje y tal, y las llevaban con ellos. ¿Qué pasó? Pues que los japoneses las vieron, les gustaron mucho y empezaron a hacer sus propias cometas. Luego, durante el periodo Edo, que como veis de 1603 a 1867, digamos que el arte taco floreció un montón.
se cuenta que había más de 130 tipos de cometas. Y cuando digo tipo me refiero a la forma, no al diseño. Ya del diseño ya ni hablamos. Dicen que había como un diseño distinto, o sea, una forma de cometa para cada región de Japón. O sea, un montonazo. Y aunque a día de hoy ya no tienen tanta relevancia, sí que siguen teniendo su huequito en la cultura japonesa. Por ejemplo, cuando nace un niño en una familia, es costumbre al primer niño regalarle uno. Luego, aparte, hay un día al año, que es el 5 de mayo, el Día del Niño, en el que sale la gente a volar cometas. Para los niños, claro, habréis visto, si sois fan de, no sé, por ejemplo, de Shin-Chan o de Doraemon, habréis visto las cometas con forma de carpa, que se vuelan en los colegios y tal. Pues eso es el Día del Niño. Luego, aparte, una cosa que he descubierto y me parece muy curiosa es que hay un festival que se llama Hamamatsu y que consiste también en volar cometas, pero hacen como batallas de cometas. Y claro, yo me he preguntado, ¿pero cómo pelean con cometas si no es Pokémon? Pues el tema es que las cometas son enormes, ¿no? Y tienen varios hilos. Entonces se forman dos equipos, cada uno con su cometa, y varias personas tirando de los hilos. Lo que hacen es que enredan las cometas y tiran, cada equipo tira de la suya. Entonces el que derribe la cometa del rival es el que gana la pelea. Luego, dos más. El Hanetsuki, que sería el equivalente japonés del badminton. Se juega sin red y tenemos la jaguita, que es la pala, que estáis viendo a la derecha, dos distintas, y la típica pluma o volante, como llamamos nosotros, que es lo que se usa a modo de pelota para jugar. ¿Qué pasa con esto? Pues que como estáis viendo, las palas son preciosas, tienen un montón de detalles, tienen muchísimas florituras, y al final como que se ha ido convirtiendo más en un objeto de coleccionismo, de muestra, que en un juguete en sí. Y tenemos también el takeuma. El takeuma son los típicos zancos de bambú. Estáis viendo en la foto un adulto con un niño jugando con eso. Eso ya a día de hoy se utiliza más bien en festivales, pero sí que en la antigüedad los niños lo utilizaban para jugar, para hacer como que eran gigantes y tal. Por último, en cuanto a juguetes tradicionales, tenemos el koma, que es del siglo VIII. Esto es básicamente una peonza o un trompo, como queréis llamarlo. Son de madera y el nombre koma le viene porque llegaron desde Koma, en Corea. Son como importadas. Y son básicamente, pues eso, peonzas de madera a las que se ata un cordel y se bailan, como los de ahora. Y he puesto una foto de un Beyblade, no sé si os suena. Porque realmente lo que se va haciendo, como en casi toda la industria, es ir reciclando ideas. O sea, se mantiene un concepto, que es el de la peonza que gira, pero como que se van dando cada vez más vueltas. Se va mejorando el aspecto, se va, digamos, adaptando a los tiempos que corren. Bueno, a ver, incluso a día de hoy, hace poco estaban los niños jugando con trompos de madera, ¿no? Pero digamos que en Japón como que necesitan algo más. Y se va actualizando, pues, según la demanda del público. Ahora sí que voy a hablar un poco de los juguetes más modernos. Y con modernos quiero decir siglo final del XIX hasta ahora. Todo esto comienza, el tema de los juguetes japoneses modernos, porque a finales del siglo XIX, en Alemania, la fábrica de juguetes, o sea, la producción de juguetes, era enorme. O sea, se estaban haciendo un montón de juguetes de hojalata y se estaba ganando mucho dinero. ¿Qué pasó? Pues que los japoneses lo vieron y se le pusieron los ojos de bolilla. Claro, ellos querían también su parte del pastel, ¿no? Entonces empezaron a hacer también sus propios juguetes. Que al principio la calidad de los juguetes japoneses, estos modernos, no era muy buena. Era más bien tirando a malos y muy simples. Y también decir que copiaban a los americanos y a los alemanes, copiaban los diseños. Pues copiaban los tanques de hojalata, los coches. Luego llegó, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Estados Unidos eran los líderes, ¿no?, en la producción de juguetes, eran los que más producían y en calidad también eran los mejores. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de juguetes disminuyó un montón. Sabréis que cuando hay una guerra importante, pues los esfuerzos de las fábricas se centran más en producir material bélico, armamento. Entonces, en el caso de Alemania, casi que se disminuyó a cero la producción de juguetes. Pero en Estados Unidos hubo un par de fábricas que convencieron al gobierno de que les dejasen seguir produciendo. Porque, claro, si dejamos de producir juguetes, la sensación de normalidad como que se trunca un poco, ¿no? Sobre todo de cara a los niños, ¿qué pasa? Que no salen juguetes nuevos, cuando la guerra no está en su propio país, ¿no? Pero claro, esto hizo que Japón como que adelantara un poco. Porque ya tras la Segunda Guerra Mundial, pues sabéis que estaba todo bastante destruido, por supuesto en Japón, con Hiroshima y Nagasaki, y también en Europa.
Entonces los americanos idearon el Plan Marshall, que a algunos sonará, un plan de reactivación económica y para la reconstrucción de los países afectados. Esto pasó a finales de los 40 y durante los años 50. ¿Dónde encajaba Japón en esto? Pues Japón, el caso de Japón era un poco particular, porque los americanos no simpatizaban tanto con Japón como con Europa. Y aparte tampoco tenían mucho interés en Japón, ni económico ni estratégico. Entonces lo que hicieron fue decir, venga, pues a Japón le vamos a dar, vamos a impulsar las fábricas de cosas que no son tan necesarias. Entonces le dieron las fábricas de radios portátiles, por ejemplo, de cámaras así tirando amarillas y de juguetes. ¿Qué pasó con esto? Pues que los japoneses empezaron a ponerse las pilas y a sacar juguetes. Bueno, aparte, se me olvidó comentar el por qué le dieron también estos trabajos, ¿no? esta producción. Y es que el tema de los juguetes, por ejemplo, necesitaba muchísima mano de obra y dejaba muy poco dinero. Entonces a Estados Unidos le interesaba más que lo hicieran otros, ellos importarlo y venderlo a lo que les diera la gana. Y bueno, pues como los japoneses tenían eso, tenían que hacer los juguetes, pues se pusieron las pilas y empezaron a hacer juguetes, y empezaron a mejorar su diseño, a mejorar la calidad, porque al principio, por ejemplo, los juguetes de hojalata japoneses se usaban material reciclado, y era muy común que tú cogías por ejemplo, un coche de hojalata, rajabas la hojalata y te encontrabas por dentro que era una lata de un calvo, ¿no? O de cualquier cosa. Se usaba material reciclado. Y nada, ya cuando vieron que tenían ya la producción, pues empezaron a mejorar los diseños. En los años 40 empiezan a hacer robots, como el que veis ahí a la derecha. Ese robot en concreto, que se llama Lilliput, es el primer robot de hojalata japonés que existe. Luego sacaron otro que se llamaba Atomic Robot Man, o algo así, que salió también a finales de los años 40. Y aparte, en Japón, bueno, los primeros juguetes que sacaron tenían acción, pero eran pues de fricción, no sé si conocéis, seguramente habéis visto juguetes estos que tienen ruedas y tiras y cuando los sueltas andan. Pues eran básicamente eso de manivela. Pero empezaron a mejorar y ya sacaron también juguetes a pilas que tenían movimiento, porque aunque antes habían existido juguetes a pilas, las pilas lo que hacían era simplemente darle sonido o luces, pero no, ya tenían también movimiento. Total, que a final de los años 50, durante los años 50 empieza Japón ya a liderar el mercado de juguetes mundial. Una cosa importante de cara a los robots de hojalata es que en el año 56 salió una peli que se llama El planeta prohibido, y en esta peli salía el robot este que estáis viendo, que se llama Robbie. Siempre que sale una película, pues hay un fenómeno, ¿no?, que la gente quiere coleccionar a los personajes. Pues los japos sacaron un montonazo de copias de hojalata del robot este, y se vendían bastante bien. Aquí veis algunas de ellas. El de arriba a la derecha es más moderno, pero los otros dos sí que son antiguos japoneses. Y fijaros en el nombre, aquí por ejemplo dice robot mecánico, y en este se llama el robot del planeta. ¿Por qué no ponen directamente como en este Robbie Robot? Pues por temas de copyright, básicamente. Pero tenían que dejar de algún modo entrever que se trataba de ese robot, ¿no?, para que la gente lo comprara. Otro de los motivos para la proliferación de la industria del juguete en Japón es que después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón empieza a haber un movimiento muy grande de producción de pelis, de series, de manga, y todos sabemos que en Japón los personajes hay infinitos. Entonces, esos personajes se prestaban muy bien para sacar todo tipo de productos, ¿no?, de juguetes, de merchandising, de todo tipo. Y esto nos lleva a la primera compañía que para mí y para mucha gente es una de las más importantes y pionera en varias cosas, que se llama Marusan. Marusan está considerada la primera empresa fabricante de juguetes de plástico de Japón. Y se conoce por juguetes de vinilo que son como estos, ¿vale? Se funda en el año 47, pero como veis, digo que se formaliza en el 50 porque cuando se inicia en el 47 era una empresa pequeña, familiar, que lo que vendía era simplemente juguetes de lata, como se venían vendiendo de antes. Y en el año 50 se formaliza como Marusan, que aquí os he puesto como curiosidad que el logo se compone de Maru, que significa círculo, y San, que significa tres, porque fueron tres familiares los que formaron la compañía. En el año 58, la gente de Marusan se da cuenta de que en Estados Unidos el tema de las maquetas y el modelismo está en auge. Casi todos los tíos y los niños querían tener maquetas de tanques, de coches, de aviones. Entonces dicen, pues
esto es un negocio y hay que traerlo a Japón. Y en el 58 sacan la primera maqueta de inyección de plástico del Nautilus. Inyección de plástico, ¿alguno ha montado maquetas? ¿No? ¿Sí? Pues las de inyección de plástico son maquetas que tienen, en las piezas tienen un pivotito y un agujero, entonces encajan y no hace falta utilizar el pegamento, o hace falta muy poquito pegamento. Y eso lo hace bastante más asequible para la gente. Pues como digo, sacaron esta, que fue la primera maqueta japonesa de plástico, que era un submarino. Y en el 59 empezaron a patrocinar un programa de tele que se llamaba Tierra, Mar y Aire, traducido al español. Y el programa de lo que iba era, pues eso, de maquetas, de modelismo. ¿Por qué hicieron esta jugada? Pues obviamente para promocionarse. Les fue tan bien que sacaron la marca Plamodel, que Plamodel viene de las palabras play, jugar, y model, porque en inglés maqueta es model kit. Y bueno, como dato curioso, la primera maqueta de Godzilla, pues uno diría que siendo un personaje japonés y tal, la primera maqueta o figura tendría que ser japonesa, ¿no? Y no es así en realidad. La primera maqueta de Godzilla, que es la que estáis viendo a la izquierda, la sacó en el 64 una empresa americana que se llama Aurora. Y Marusan la vio y la copió. Que la de Marusan es la que veis a la derecha sin montar. Pero esta maqueta, contra todo pronóstico, fue un fracaso bastante gordo. Por dos cosas. Lo primero, porque era por control remoto. Tenía un mando y se movía, ¿no? Entonces, quieras que no, cuando algo ya se mueve con un mecanismo, se reduce la jugabilidad. Tú no puedes jugar con él libremente. Y luego, el segundo y casi más importante, es que la maqueta, para la época en la que salió y lo pusieron a los niños, era bastante cara. Total, que un fracaso muy gordo. ¿Qué hicieron? Porque se pusieron a investigar a ver qué podían hacer para contrarrestar ese fracaso y sacar un nuevo producto que sí que se adecuara a las necesidades de los niños. ¿Qué hicieron? Pues sacaron unas figuras, que son como estas que estáis viendo, de un material que se llama vinilo blando. En la actualidad el material se le conoce muy popularmente como sofubi. Que a los japoneses les gusta mucho acortar palabras, y sofubi no es otra cosa que soft vinyl, que del inglés significa vinilo blando. ¿Qué es lo bueno de estos juguetes respecto a, por ejemplo, la maqueta de Godzilla? Por lo primero, que están articulados, que puedes jugar con ellos como te dé la gana. Segundo, que te vienen ya montados, no tienes que ponerte a montarlo, ni pintarlo, ni nada. Y tercero, pues que son bastante más baratos que la maqueta. Y bueno, a partir del 66 ya empiezan a sacar juguetes de este tipo. Y lo que hacen es que sacan personajes de las películas de Godzilla. Como eran muy populares esas películas en Japón, pues con cada película que salía, ellos sacaban a los personajes que habían aparecido en la película. Y los niños pues, querían coleccionar a los villanos, a los buenos, a cualquiera. Os he puesto un fotograma de una peli de Godzilla contra Ghidorah, en la que salía un protagonista de la peli, Ken Yano, jugando con unas figuras que no son de Marusan, pero son de otra marca que ahora vamos a ver. ¿Por qué pongo esto? Pues para que veáis que incluso en las propias películas se hace un poco de escaparate de estas figuras. Ya no solo mediante enseñar a los propios personajes, sino también enseñando las mismas figuras. Que esto, por ejemplo, en Pacific Rim también lo han hecho. Salen las figuras al principio. Y a modo curioso, os vamos a hacer una especie de jueguecillo. Os podéis imaginar que esto, siendo de los años 60, ahora vale más dinero, ¿no? Pues los colectores, con el tema de la nostalgia y todo eso. Entonces vamos a ver un par de figuras y me vais a decir cuánto pagaríais por ellas, primero. Después me vais a decir cuánto creéis que vale actualmente. Y después voy a decir lo que vale. Entonces, por ejemplo, este Godzilla del 66, ¿cuánto pagaríais por ella? 15 euros. ¿20? ¿Cuánto creéis que vale en la actualidad? ¿Cuánto? Puede ser el tamaño de esta más o menos. 50 euros en la actualidad. La figura del 66. ¿A otra? No, hombre, bueno, es que yo no puedo decir nada. Encima vosotros ya os digo yo lo que vale. Tengo que 30.000 o por ahí. ¿30.000? Eso es una casa. Ya te digo yo que la gente se va a bañar muchísimo. Sí, se le va muchísimo, pero tanto no. 30.000 euros. Hay que instalar la punta. A ver, tengo por ahí el precio. Hay que instalar la punta esta. Bueno, en realidad, esta figura, dependiendo del estado en el que esté, espérate que no tengo frente. Claro, es que depende de si tiene el blister.
Pues esta figura vale entre 300, creo que era, y 500 euros. En la actualidad. A un colector ya mayorcete. El gorila gigante este tiene una peculiaridad, y es que se llamaba gorila gigante, porque, aunque es King Kong claramente, pues por temas de copyright y tal, los japos dijeron, le ponemos otro nombre así más estándar y nos ahorramos el lío. Pues esta figura, por ese tema tan mediático del nombre, la gente, los colectores la buscan más. Entonces, ¿cuánto pagaréis por ella? Es cerote, ¿eh? Este es cerote. 5 euros. Ahora que tengo el precio. ¿Un litro vino? 12 o 10 euros. Tú no vas a coleccionar muchas, ¿eh? Bueno, 13 euros van por aquí. ¿Y cuánto creéis que vale? 100 euros. Pues dependiendo de la condición, puede costar entre 660 y 1000 euros. Es una figura así, ¿vale? De plástico. Para fliparlo. Muy fea, muy fea. Bueno, Marusan en el año 68 cae en bancarrota. La gente todavía no se explica muy bien por qué. Ellos alegan, siempre que busques, van a decir que, así literalmente, que fue por una circunstancia única. No se sabe muy bien qué pasó, porque los juguetes de monstruos estaban vendiendo bien. Antes no valían 1000 euros ni nada, entonces vendían bien. Lo bueno de esto, de la bancarrota, es que tras el cierre de Marusan nacieron 3 compañías nuevas, fundadas por trabajadores de Marusan. Una de ellas, la propia Marusan, que digamos renace de sus cenizas un año después. La segunda, Bullmark, que se va a dedicar al negocio de esto, de juguetes de vinilo, durante los años 60 y 70. Y la tercera, que no vamos a hacer mucho hincapié en ella, es Fuji Hobby, que se le vinculó a los monstruos de vinilo y se pusieron a hacer maquetas de tanques, de coches, todo eso. Marusan, después de volver a abrir, siguieron lanzando monstruos de vinilo, como digo, y incluso a los 70 sacaron, aparte de figuras basadas en Ultraman, sacaron también sus propios monstruos originales, creados por ellos. La empresa, bueno, después se dedicaron también a lanzar piezas, sacaban piezas para otras empresas, piezas para la producción y tal, o sea, no tiene nada que ver con lo que habían hecho antes. Pero ahora en la actualidad siguen activos, lo que pasa es que ya sacan a lo mejor 2 figuras cada X años, cada 2 o 3 años. Pero sí que las siguen lanzando al estilo de estas. De hecho, estas que tenéis aquí no son de las caras, ¿vale? Estas son actuales. Y ellos siguen sacando tiradas de figuras antiguas, pero adaptadas a los precios de ahora, que tampoco son baratas. Lo cual nos lleva a la siguiente marca, que es Bullmark. Bullmark, como digo, nació del cierre de la otra, de Marusan, y siguieron con el negocio de los juguetes de vinilo desde el 69, el final de los 60, hasta el final de los 70. ¿Qué hizo esta gente? Pues que dijeron, Marusan, vaya a cerrar, compramos los moldes. Compraron los moldes y dicen, yo es que no lo he visto porque he visto figuras de estas y tal, pero como están en una vitrina, pues normalmente estas figuras en la pata llevan el sello de la marca que lo ha hecho. Y las de Marusan pues llevaban el logo de Marusan, el circulito con el SAN en el centro. Esta gente, yo no sé, es que tenían mucha prisa por sacar figuras, pero ni le quitaron el logo de Marusan ni nada, y sacaron las primeras tiradas que ponía Marusan en la pata del bicho. Y bueno, y luego, después de eso, como que la daría puro o no sé qué, y cogieron los moldes, los modificaron y taparon el logo de Marusan y pusieron el suyo, el de Bullmark. Pero por lo visto dicen los colectores que lo hicieron tan mal que si te fijas bien, en algunas figuras se sigue viendo un poco el logo de Marusan. Y bueno, Bullmark lo que va a hacer casi siempre es juguetes de Godzilla o de Ultraman. Y he puesto también una cosa que me parece curiosilla, que es lo de monstruos en Hawái. Y es que veis estos de aquí, el King Ghidorah estos y este último, son juguetes que se denominan Hawái. El tema es que, como Hawái, la isla de Hawái están relativamente cerca de Japón, pues se cuenta que estos juguetes se hicieron populares también y se vendían en Hawái. Y Bullmark dijo, pues oye, vamos a sacarle unos colores así apañados basados en Hawái. Y si los colores de estos monstruos son ya locos de por sí, pues sacaron colores más locos todavía. Por ejemplo, como este que veis el último, que el verde ahí todo psicodélico, las rosas. También es un poco el encanto de estos juguetes. Y claro, si les faltaba para llenar un pedido en Japón, les faltaban juguetes de los suyos de línea normal, pues metían juguetes de Hawái. Y al final los juguetes de Hawái se vendieron en todos lados. Bullmark cerró en el 79, creo que fue, en el 79.
Y luego en el 2009 volvieron otra vez a sacar, o sea, hace poco, volvieron a sacar reediciones de sus juguetes más populares. Y ahora, a día de hoy siguen sacando de vez en cuando algunos juguetillos. Vamos a los precios otra vez, ahora con Bullmark. Por ejemplo, el bicho este Gabara, el de la derecha. ¿Cuánto pagaréis por él? Este es más feo, es bastante feo. 20 euros. No puede pagar mucho tampoco. Claro, no, pero yo los veo y también pienso que pueden costar eso. Porque de pequeño, no sé si alguno habéis visto, cuando era pequeño en los Todo 100 vendían juguetes muy parecidos a estos. Entonces, no valían 100 euros, valían pues 3 euros, además en pesetas, 500 pesetas, cosas así. Entonces, él no va muy desencaminado, porque es lo que deberían de costar en realidad. Pero, por ejemplo, ahora es de los más baratos, ¿vale? Un coleccionista puede llegar a pagar hoy día, dependiendo del estado, entre 150 y 180 euros por él. Que es dinero, ¿vale? Porque es una figurita. Pero dentro de lo que cabe. Luego el King Ghidorah este de las alas, pueden llegar a pagar por él entre 255 y 365 euros. Hombre, regalado sí. Luego lo revenden. No sé qué haría con él. Venderlo. El Ghidorah el último, estos son la versión de color normal, este es el de Hawái. Los de Hawái, como molan más, pues estaría entre 2.550 y 3.300 euros, si está muy bien conservado. Y este es el pináculo de los juguetes que todo el mundo busca. Es muy difícil de encontrar. Bueno, este en realidad es así de grande, ¿vale? Más o menos. Pues este podría costar entre 3.650 y 5.100 euros. ¡5.100 euros! Muchísimo dinero. Ahora voy a explicar un poco cómo se hacen estos juguetes. Porque si bien los vídeos que os voy a enseñar y las fotos son de ahora, el negocio no ha cambiado mucho en estos años, o sea que se siguen haciendo más o menos igual. La primera foto que veis son los moldes, ¿vale? Esto que se intuye por aquí es el cuerpo de un dinosaurio, de un callo. Y esto es la cola. Si os fijáis en el hueco que hay, por aquí se echa el vinilo, que es el plástico líquido, y ahora voy a enseñar un vídeo de cómo se solidifica y tal. Aquí veis más moldes, y este señor que se llama Goto-san es digamos que uno de los fósiles vivientes que quedan de aquella época. Este hombre lleva pintando unos 60 años, vive en Tokio, y ha pintado, ahora voy a ver un vídeo de él y es impresionante. Voy a enseñar los vídeos. ¿Tiene el sonido, no? Tampoco el sonido, tampoco. Andy here at the Final Toy Factory, and we're going to take a look at how that. Fijaros que la fábrica es un cuchitril, porque realmente no necesita mucha maquinaria tampoco. Muy poco espacio y muy poca gente trabajando en esto. Ahora mismo está tirando el vinilo, no sé si lo veis, el chorrito negro, está rellenando el molde. Y una vez que lo rellena, lo pone en una centrifugadora y le da vueltas para que el vinilo se pegue a las paredes del molde y se quede hueco por dentro. Eso se llama rotocasting, que es que el que está hueco por dentro. Se solidifica un poco por la esquina, quita el exceso y ahora lo va a echar en la pila esta, que tiene un líquido que lo que hace es solidificarlo. Ahora echa un poco más de vinilo, porque si solo echa una capa, se va a quedar una capa muy fina de plástico y se rompería. Entonces lo que hace es ponerlo más grueso y uniforme. Lo vuelve a centrifugar. Suele ser también gente mayor la que hace este tipo de trabajo. Lo vuelvo a meter. Y ahí estarían las distintas piezas. ¿Se hacen todos los juguetes de todo el país y todo lo demás? Solo de este tipo. Y ahora esta señora coge el molde, una vez que está ya un poco más frío el vinilo y sólido, y tira, y saca las piezas. Obviamente sin pintar, luego ya se van pintando.
No, eso depende. Una cosa que hay que destacar es que, aunque la forma de hacerlo es distinta, o sea, es la misma hora, se ha ido investigando un poco y se han ido sacando distintos materiales. Por ejemplo, este que veis aquí, este brilla a la oscuridad. Eso antes no existía. Y este de aquí, no sé si notáis que es transparente, el vinilo, y se ven dentro la entraña y tal. Y cada juguete sale pues con el color del vinilo. Este, por ejemplo, está sin pintar y es amarillo. Estos que están pintados. Este, por ejemplo, es verde. Ya depende del color de vinilo que utilicen, se da de una manera u otra. O sea, da transparente o con brillo en la oscuridad. Entonces, cuando lo sacan con las pinzas es porque está suficientemente caliente, está frío, pero está suficientemente caliente como para que se quede así como plasticoso, ¿no? Entonces, lo pueden sacar sin que se rompa. Esto ahora mismo es completamente rígido, pero si yo esto lo caliento, sí que se pone un poco mareable. Y básicamente eso, lo vamos guardando en caja y tal, y el siguiente vídeo es sobre cómo se pintan. Vamos a ver al señor Botosón. Este es su estudio, o sea, es casi tercermundista. Y está ahí el hombre entre pinturas. Yo cuando pinto uso una máscara, porque las pinturas estas no son muy buenas de respirar. Pero este hombre ni guantes, ni máscara, ni nada. Y yo creo que le da fuerza, porque yo creo que tenía ya casi 90 años. Y sigue ahí al pie del cañón. Ahora el hombre explica un poco cómo empezó y tal. Dice que lleva haciendo esto más de 50 años. Que empezó el trabajo como algo familiar y que en realidad lleva casi 60. Y este vídeo tiene ya unos 5 años, o sea que... Dice que cree que ha pintado más de 1 millón de juguetes en su vida. Eso se dice pronto. Eso son las manos de un hombre curtido. Pero estás diciendo que este es el personaje que... No, hombre, no. Este es uno de los pintores. Y este hombre lleva pintando más de como 60 años o algo así. Pero se harán industrialmente los juguetes en general. O sea, este tipo de juguetes de vinilo blando se hacen de una forma muy tradicional, como has visto, fábricas muy pequeñitas. En China quizá, lo que pasa es que la calidad no es la misma. Los japoneses se enorgullecen un montón de su vinilo. Los vinilos chinos, yo he tenido juguetes de vinilo chino y me un poco más malo. Pero en Japón se siguen haciendo de esta forma, y ellos fueron los primeros que lo hicieron así. O sea, los de China es como una imitación y un poco más, con menos calidad. ¿Cómo se encaja en la actualidad todo esto? Pues en la actualidad, el caso es que también con películas como la de Pacific Rim y ahora que se va a hacer a Godzilla y tal, como que está en aumento, ¿no? La popularidad de este tipo de juguetes. Porque la gente empieza con las películas y acaba conociendo los juguetes. Y es que son muy bonitos y al final acabas picando. Entonces están surgiendo un montón de coleccionistas que se los compran y van comprando tanto los antiguos como los nuevos que van saliendo, porque también hay un montón de artistas que se han interesado en sacar sus personajes en este medio, porque es una cosa muy bonita, una parte de la historia japonesa, y tener tu figura en un formato con el que han jugado los chicos japoneses y tal, como que está más guay, ¿no? Y os he puesto un par de ejemplos. Los dos son americanos. El del murciélago se llama Paul Kaiju. Estas figuras sí son muy caras, también porque las pinta el propio artista. Y la figura esta se llama Mockbat. Y estas de aquí son de una empresa de un americano con descendencia japonesa, se llama Mark Nagata, un muy buen amigo. Y él sí que se basa mucho en lo antiguo, en la figura de Marusan y de Bulma, para hacer sus diseños. Ahora vamos a hablar un poco de otro tipo de juguetes, no solo de vinilo. Las maquetas, por ejemplo. Todo el mundo creo que conoce a Bandai, ¿no? Y por ejemplo, es que en Japón, no sé si lo he dicho antes, pero en Japón el tema de las maquetas pegó un boom muy grande desde los años 50, finales de los 50, y a día de hoy va a Japón, yo me quedaba flipado en las tiendas que tenían de todo. Aquí no tenemos de nada y allí tenían de todo, en cuanto a material de modelismo, todo tipo de maquetas. Y por ejemplo las de Gundam, las Gunpla de Bandai, están muy extendidas. Luego tenemos también a Tamiya,
que Tamiya es una marca muy importante, porque no solo hace, como veis aquí, un coche de radiocontrol para montar tú, también hace cosas militares y tal, pero es que encima Tamiya crea mucho equipamiento, ¿no? Pues en plan aerógrafos, compresores, pintura, hace un montón de cosas para el modelismo. Y fomenta también muchísimo el modelismo en Japón. Y os he puesto también estas, que no son nada conocidas, y me quedo loco porque ni siquiera en Japón son muy conocidas. Y para mí es una de las joyas más ocultas de Japón. Y se llaman Machine Krieger. Aquí tengo una caja de una, que la tengo todavía sin montar. Y básicamente estas maquetas las creó un señor que sigue vivo, se llama Kouyo Koyama, y él con sus amigos pues coleccionaba maquetas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y estaban flipados y tal, y el hombre dijo, pues oye, voy a coger piezas de distintas maquetas y voy a crear mis propias creaciones. Entonces empezó a hacer pues las armaduras estas que veis, y se inventó una historia, que os cuento así muy brevemente, en la que hay una hipotética Cuarta Guerra Mundial y el mundo queda pues hecho triza, se muere casi el 80% de la población. Entonces lo que hacen es que como no pueden seguir viviendo en la Tierra, se van al espacio. Y en el espacio crean colonias y al poco tiempo, a los 40 o 50 años, deciden mandar una expedición a la Tierra para ver cómo está el planeta. ¿Qué pasa? Que para sorpresa que se llevan, el planeta está perfectamente, el planeta se ha regenerado completamente al estado primordial de la Tierra. Entonces mandan colonos y los colonos tienen que volver como a construir la civilización, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que las condiciones eran muy extremas, porque aunque tenían un montón de recursos de materias primas, no había infraestructura. Y al final consiguen crear sus ciudades y tal. Y ahora llega el gobierno intergaláctico y ve que está empezando también a haber crimen en las ciudades. Siempre cuando hay grandes concentraciones de gente, pues empieza el crimen. Y el gobierno intergaláctico manda a sus matones, ¿no? A sus soldados y tal. Y la gente de la Tierra se rebelan porque no quieren que los ocupen. Les quitan las armas y demás a los de la Tierra y se rebelan. Y estas son las maquinarias que utilizan para pelear en esa guerra entre la gente que vive en el espacio y la gente de la Tierra. Y me parecen muy chulas. Como así no tienen una estética totalmente japonesa, me recuerdan mucho incluso un poco a la estética de Alien. Y son muy chulas. Podéis encontrar información de esto en internet, lo que pasa que no hay mucha. Porque la información de la historia se publicó en revistas japonesas de hobby y está todo en japonés. Entonces, lo que queda es lo que ha ido rescatando la gente que entendía japonés. Vamos a los gachapones, ¿os suena? ¿Alguien sabe lo que es un gachapón? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? Seguro que tenéis que saberlo con gachapón. Un juguete que viene de una máquina extendedora. Exactamente. Eso. Básicamente, la palabra gachapón son dos onomatopeyas. Gacha o gacha y pon. Son las máquinas estas que estáis viendo. Son las típicas máquinas de bolas. Entonces la onomatopeya gacha es cuando tú metes la moneda y le das la palanca, hace así como gacha. Y pon es la bola que cae. Pom. Entonces ya gacha, pom. Tiene gracia, yo no lo sabía. El nombre este de gachapón está registrado por Bandai. Y otras compañías utilizan gacha o capsule, sí, variaciones. Con T. Exactamente, usan variaciones. Pero en realidad cuando te dicen gachapón sabes lo que es. El tema con esta figura es que nosotros estamos acostumbrados a las bolas que ponen en las máquinas de los bares y tal, que son paupérrimas y valen baratillas, ¿no? Pero esta en realidad, contra lo que se pueda pensar, la calidad es bastante aceptable, incluso algunas son muy buenas, y los precios pues son acordes, o sea, no son tan baratas. Yo, por lo que vi allí, pues te podían costar incluso unos 4 euros una figurita. Sí, bueno, hay algunas más grandes y otras más pequeñas. Y lo guay de esto es que hay figuras de todo tipo, ¿vale? Y cuando digo de todo tipo, os voy a mostrar que llevo razón, que hay de todo tipo. El motivo por el que este tipo de figuras proliferan tanto en Japón es porque, no vamos a engañar, la sociedad japonesa es muy consumista. Entonces este tipo de cosas que se coleccionan y tal, pues gustan mucho porque te anima a seguir comprando, a tenerlos todos. Y aparte en Japón las cosas siempre quieren estar a la última, siempre quieren tener lo más moderno. Entonces si sale una nueva serie de figuras, sale la 1, la tienes, sale la 2, pues la quieres también. Y os voy a mostrar cómo llevo razón en que hay figuras de todo tipo. ¿Esto suena a alguien? Esto cuando compráis sushi, sobre todo este congelado, os viene un pececito con un mono que tiene salsa de soja, entonces tú le retiras el taponcito y echas la salsa. Pues los japoneses han ido un paso más allá. Esto es muy aburrido. Entonces en las máquinas te pueden salir cosas como esta.
una colección entera, como el pez este muy monótono, pues hacemos de todo, atunes, peces martillo, delfines, y esto es coleccionable, esto te sale en la máquina de bola y lo puedes usar con tu salsa de soja si quieres. Pagas 4 euros para empezar con un muñeco para echarle la soja dentro. Bueno, este, no sé, este vale 200 yenes, es un euro o algo así. Para que echarle tu salsa. A ver, esto se la puedes echar con una tapa si quieres, la puedes echar como quieras. Pero esto, la gracia está en que es lo que comento, que claro, exactamente, porque con los sushi normalmente te suele venir algo como el pez este para echarla. Y esto es como otra vuelta de tuerca al concepto. Esto lo he puesto a modo personal porque como me gustan mucho las maquetas, son maquetas chiquititas de coches de radio control, con su caja y todo en miniatura, vamos, con todo lujo de detalle, con el logo de Tamilla y todo. Pero sin montar. No esto montadas, son miniaturas de maquetas. Estas son súper chulas. De estas tengo yo una y es que aquí no se aprecia bien. Son llaveros y la rana esta, la lengua está suelta. Tú ahí la estáis viendo así muy puesta, pero la lengua en verdad está loca, se mueve y demás. Y cuando la coges es como si cogiera una rana de verdad, que las patas se te caen por la gravedad y tal. Son muy chulas. ¿Qué es una mamá? La de verdad. Serían realmente straps. Claro, son straps para el móvil o para la llave, lo que quieras. Esto es que no tengo ni palabras, son perros con poses típicas japonesas, de sentarte con el té. Están los dos chungos con los brazos cruzados, está este con cara de estar riéndose tomándose el té, los otros más pachones. Y esto la gente lo colecciona, yo no sé. Esto me encanta, me encantan estos gatos. Yo no sé si es que se están rascando, son para ponerlos contra el móvil. Tiene una ventosita detrás y tú lo pones y te sujeta el móvil. No sé si es que tienen cara de placer porque se están rascando o de esfuerzo de agarrarlo. No lo tengo claro. En Japón los gatos gustan muchísimo de todas maneras, o sea que no es de extrañar que esto se coleccione. Esto me da mucho miedo. Los hámsters estos son tan monos que son siniestros. Además que ahí comiendo una fruta hiperrealista. Y bueno, los gatos estos, en realidad, hay una cosa que me da más miedo que estos gatos. Y es la publicidad, que os voy a enseñar. Esto es, digamos, como el cataloguito. ¿Os habéis fijado en el gato que tiene? O sea, es un hombre con un traje que parece como piel, se le marca todo. Sí, es como un viejo plácido. Luego sale aquí de perfil y ya todavía más asco. El rabo ahí parece un trozo de carne. De verdad muy desagradable. Bueno, la ilustración esta de aquí tampoco es muy agradable. Pero las figuras son bonitas. Esto es muy fuerte. Son tapones de los oídos con personitas. Es como si tuviera un liliputiense en la oreja. Y hay distintas, por ejemplo, esta de aquí, con el culete en pompa en tu oreja. Y se ve a la señora durmiendo tan tranquila. Ya si encima tuviera música, si fueran auriculares, sería... Sabéis que los japoneses son muy educados, ¿no? Pues estas figuras son como una especie de parodia a los educados que son los japoneses. Y han sacado una serie de Kinnikuman, por ejemplo, y luego gente pues pidiendo disculpas, a cada cual más exagerado. Este ya le han pegado una patada, incluso le han apoyado al pie. Pero son chulas. Y luego si miráis en internet, se encuentran un montón de fotos muy chulas hechas con estas figuras. La gente hace unos montajes muy guay. Estos son gaticos que es como si los cogieras del cuellecillo. Son muy bonitos. Ya os digo que en Japón están locos por los gatos. Y luego tenemos las babosas estas raras que me encantan personalmente y que creo que no tienen sonido, pero cuando las aprietas es como un matasuelas que echan la lengua. Son muy bonitas. Esto es que no, a veces me dejan sin palabras. Esto yo lo titularía Mujeres y Seres. Tenemos la mujer subida en el tiburón, esta volviendo un conejo, y el conejo tiene una cara de zombie. Yo hubiera casado. Sí, como si lo hubiera cogido ahí. Esta con el perro con la lengua para arriba. La del hipopótamo me mata de verdad. Y la de King Kong, pues eso. Esto ya la imaginación suprema.
Son figuras hechas como si fueran cáscaras de fruta. Tenemos las de lima, que están formando una rana, y esto no sé si se llama mantis. No son de verdad, son de plástico, son reproducciones. Claro, son como imitaciones. Exactamente. Y tenemos el conejo y el calamar. Y claro, es que esto se puede hacer de verdad con una cáscara de una naranja. Con un cufre y mucha imaginación. Claro. A los japoneses les sobra imaginación. Esto ya es el colmo. Complementos para vuestro móvil. Como vosotros imagináis, por los típicos llaveros, claro. Pues tenemos también taparrabos para el móvil. Muy tradicionales, ¿eh? Con el sol naciente, este de leopardo, para los más punky. Y bueno, estos son braguitas. Pero son, es que no sé muy bien lo que es. Es como una especie de estuche de braguita. Los gatos con cabeza de caca. Son muy chulos, son muy chulos. Son muy chulos en realidad. Y estos son reproducciones de galletas de chocolate. Esto no se me da sensación de como que hace sonido al crujirlo. Como que no estoy seguro. Esto también me mata porque yo entiendo que esto es un presentador famoso de allí que le han hecho una serie de figuras, pero vosotros imagináis que hicieran aquí una serie de figuras de Ramón García o de Jordi Hurtado. Esto sería... Hombre, todavía de Jordi Hurtado a lo mejor la gente las compraría, pero... ¿Yo te la compraba? Sí, yo sí. No sé, de Pablo Moto sí hay, ¿no? Figura. Creo que sí. Algo se ha hecho. Y esto ya, cosas hiperrealistas, por ejemplo, una colección de copos de nieve. O de peces con ojos saltones hiperrealistas. Ranas que parecen de verdad. Babosas marinas, moluscos y erizos marinos, percebes. ¿Quién colecciona esto? ¿Un cocinero? No lo sé. Sí, puede ser. Macaticos. Estos caballitos de mar, medusas. La medusa me da la sensación de que brilla en la oscuridad, porque le han puesto el resplandor ahí. Alimentos. Judías, setas. Pero es que las setas parecen de verdad que me dan ganas de comerme una. La había echado a la parrilla y... Más setas. Pero si este va a hacer es porque le manda. Claro, exactamente. Eso es lo que más impresiona, ¿no? Que estas cosas las están haciendo y que fijaros que hay muchas series distintas. Que cuando lo hacen es porque la gente las colecciona. Incluso esto, un bulbo de planta. Tenemos un brote de bambú, por ejemplo. Este wasabi aquí. Una granada. Y esto también es el colmo. Estos son como una especie de estuche que cuando está cerrado ves el pez y cuando está abierto lo ves pues rajado por la mitad. O en el caso de estos erizos marinos, lo ves por dentro. Es una cosa muy fuerte. La verdad es que da mucho asco porque algunos parece que están como hechos, así más doraditos, pero es que este es la sangre, Y esta foto es mía, la hice yo en una... Y que me resultó muy chocante porque estaba en una recreativa de Japón y estos son los ufocatchers, ¿no? Que son con las típicas máquinas de gancho. Lo único que allí cambia un poco la jugabilidad. Pero bueno, el caso es que estaba yo por ahí y te ves pues lo típico de máquinas con figuras de cosas de manga, de anime, de videojuegos, y de repente te ves una máquina con reproducciones de pescado y dices, ¿pero dónde estoy? Es como que te rompa los esquemas. Yo haciéndole fotos. Esta en concreto no, pero no sé, cuando está ahí pues no van a malgastar un espacio, ¿no? Una máquina con esos regalos si nadie lo... no sé. Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Has aceptado por lo que veo? Sí, hace poco. ¿No? ¿Respecto a qué? A los juguetes. Es que es como cuando eres pequeño entra al Toys R Us, pero multiplícalo por 1.000.000, por ejemplo. No sé, hay barrios, por ejemplo aquí Javara, que es el más famoso, donde es que literalmente no sabes dónde mirar, porque en todas las tiendas hay tantísimas figuras distintas, de todo tipo, y ya habéis visto que hay de todo tipo, que es que no sabes ni qué comprarte, ni qué no comprarte, ni dónde mirar. Luego hay sitios también donde venden figuras, por ejemplo, hay una tienda que se llama Mandala, que
Si os animáis a coleccionar las figuras de estas caras, de Kaiju y eso, en Mandarake tenéis un montón. Y hay un sitio que se llama Nakano, que es como una especie de centro comercial, y hay un montón de tiendas de Mandarake donde venden figuras de estas. Y yo me sentía como un niño, no podía comprarlas, pero nada más que de verlas, es un país increíble. Ahora mismo, en la actualidad, los niños de 12 años, esto no lo consideran que consumen. Pues es que, a ver, estas son las antiguas, y las modernas en plan de artistas, por decirlo así, son también caras. Pero Bandai sí que saca un montón de figuras, de Godzilla, de Ultraman, que esas sí que pueden costar, no sé, 5 euros, 6. Y hay Ultraman un dibujo clásico. Sí, pero bueno, sigue gustando un montón en Japón. Y Ultraman, aunque conozcáis la serie clásica, de Ultraman siguen saliendo series. Y de, por ejemplo, de Kamen Rider, que es el motorista fantasma, como trajeron aquí, no, el motorista enmascarado, también siguen saliendo series. De lo que son series de superhéroes en Japón nunca paran. Entonces siempre hay algo que los niños quieren comprar. ¿Y el juguete occidental allí se estila o no? ¿O solamente Sí, consumen también. el suyo propio? Sí. A ver, que hay reproducciones de Marvel, de... Sí, también hay. Yo en el caso de Tokio, que es en la ciudad que está, sí que es verdad que se ve casi todo lo que se ve es juguete japonés. Pero hay sitios donde sí que comercian más con juguetes de Marvel y tal. Por ejemplo, ahora mismo Marvel yo diría que está pegando fuerte en Asia. Por ejemplo, todo el tema de Iron Man, y además se están sacando muchas figuras inspiradas en Iron Man y eso. Y sí que he visto, pero no tanto como juguetes japoneses. Sobre todo de series de animación japonesa y de manga y demás. Pero yo supongo que sacarán juguetes que vienen a publicidad, casero, que ustedes llaman manual y tal, que vienen a ¿Como esto? Como si, por ejemplo, he dicho, porque el consumo es brutal, o sea, es poca cantidad, Claro. pero muy variada, la semana siguiente, o al día siguiente otra, al día siguiente, por eso es casero. Claro. Si fuera masivo, eso no sería... No sería rentable, no sería viable, claro. El tema es que estos juguetes, digamos los caros, ¿no?, por decirlo así, el sector de la población que los consume pues, es muy pequeño, un nicho de población muy pequeño. Entonces, las fábricas que hacen esto pues son como las que has visto, con poca gente, hacen tiradas muy cortas. De hecho, cuando tú vas a producir un juguete, si quieres hacer una tirada muy grande, tienes que irte a China. Si quieres hacer algo de más calidad, pero a menos tirada, te puedes ir a Japón y te cuesta menos dinero y no tienes por qué pedir tantas figuras, por ejemplo. ¿Nuestra mochila era salía de la película, de construir una armadura o algo así, o ¿Cómo? era una idea para construir más fuerte, mucha mochila? Bueno, es que eso ya depende, porque en las películas de Godzilla siempre van reciclando, van sacando personajes nuevos. Y Mechagodzilla, pues... vale. Pues Mechagodzilla, por ejemplo, es como la contraparte de Godzilla. Es como el rival, creado por científicos. ¿Era eso lo que me preguntabas? No, ¿verdad? Está un poco perdido con Godzilla, te quedó la primera parte. Perdón. Un libro, sabemos la fecha de edición, sabemos que los libros con el paso del tiempo que nosotros estáis famosos. En el caso de los juguetes es posible saber cuándo se han fabricado, es decir, para Viendo solo el juguete. Viendo solo el juguete es más difícil, porque a menos que ponga la fecha en la pierna, que en el caso de estos, por ejemplo, no la pone. Pero digamos que... Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso, el conocimiento de eso como que ya está regulado. Claro. Hay un listado brutal de figuras de estas. Tú en internet o en foros o lo que sea te pueden informar. Pero no es lo mismo Me gusta la L. no es lo mismo una tirada de 1950 que el mismo muñeco. Claro, es que realmente Javier, muchas veces ni siquiera se sabe si había X figuras, es decir, no se sabe la tirada que había. Por ejemplo, el Mechagodzilla se conoce que se sacó una versión de Hawái, pero no se ha visto ninguno. Pero está ahí el conocimiento, que también es un poco el rumor, ¿sabes? Y con el tema de lo que he comentado de los moldes de Marusan, que lo cogieron Bullmark y le quitaron la etiqueta, hay un caso en el que Bullmark sacó una figura que se rumorea, se conocía que era de Marusan, pero que nunca la habían producido. Entonces no se sabe si Marusan llegó a producirla o no. Realmente es un poco complicado.
complicado. Es un mundo complicado, sí. Y nunca sabes cuántas figuras hay disponibles donde se venden, tienes que ir a tiendas, buscarlas, algunas son más difíciles de encontrar que otras, es complicado. Y Javier, ¿el muñeco que te has hecho cuál es? Te lo voy a poner un momento. El mío no es de vinilo, el mío es de resina. ¿Lo has hecho aquí en España? O en Sí, Japón? espérate, te cuento. El diseño es mío. Este personaje lo he creado yo, que es el mismo que esté viendo aquí. Se llama Don Antler, como veis aquí. Don, porque me gusta mucho el tema de películas tipo El Padrino y tal. Yo es que a estos monstruos los veo como criminales, en realidad, ¿no? Como bandas y tal. Porque lo que hacen es sembrar el caos. Y Antler significa cornamenta, por la cornamenta que tiene. Y esta figura, en concreto, yo la diseñé y hay una empresa de Granada que se llama Barbatos FX, que se dedican a hacer reproducciones, también hacen maquillaje para series y películas, tracan las heridas y eso. Ellos esculpieron el prototipo y sacaron la figura en resina. Y luego yo las pinté. ¿A mano? Claro, mano. Y esta figura de abajo lo mismo. Este personaje en realidad, el personaje no es mío, pero fue una colaboración con la empresa que creó este personaje. Entonces yo hice mi versión y la reproducimos aquí en Granada. ¿Sería fácil o hay disponibilidad de los muñequitos que has enseñado de las máquinas? ¿Aquí en España? O... En España fue muy difícil, sobre todo porque, bueno, seguramente haya tiendas, sobre todo en internet, ¿no? que lo hayan ido comprando y los vendan afuera de Japón. Pero es muy difícil. Lo que sí puedes encontrar es juguetes de plan de series famosas, tipo Naruto, One Piece y cosas así, eso sí es más fácil. Pero de cosas bizarras como las que hemos visto, yo nunca he visto nada en España. Mira, y ahí también sacan series de juguetes por capítulos, como por ejemplo soldaditos históricos, como antes sacaban aquí, pues te suscribes y te mandan cada mes una figurita. Fascículos. Pues eso en realidad no lo sé. Sé que sí que... ¿Tú sí lo sabes? Sí. De hecho, puedo decir que las colecciones de Star Wars, por ejemplo, de kiosco que hay aquí, las mismas están en Japón. Editadas por Planeta Gokini allí. Vale, pero él quiere decir cosas japonesas. Claro, entonces no, lo que pasa es que en este caso sería, por ejemplo, Star Wars, que hay bastante, sí que ha llegado a lo que coleccionismo allí, pues esta gente aprovecha para venderlas. Pero coleccionismo de ellos, para el kiosco de tal. Pero lo que es maqueta militar, por ejemplo, con las marcas como Tamiya, sacan un montón. ¿No? Imagino que todos estos juguetes tendrán su propio museo y dedicados, ¿no? Sí, en Japón hay museos también. Y sobre todo las tiendas. Por ejemplo, en Mandarake es prácticamente un museo. Tiene vitrinas y vitrinas ya de juguetes además de los años 60 antiguos. Y luego fuera, por ejemplo, en Los Ángeles hay una galería que se llama Toy Art Gallery, la galería de juguetes de arte, que hace muchas exposiciones con juguetes, pero de los modernos. ¿Algo más? El mercado de estas figuras que tenéis, por ejemplo, en España, pero decir, esto es importado. Te digo yo que en España hay colectores muy poquitos, y si eres artista e intentas venderlas, no va a vender en España casi ninguna. Ya te lo digo yo, que no. Siempre, donde más se compran estas cosas son en Estados Unidos, que en Estados Unidos es muy popular. En Japón también, lo que pasa es que en Japón son como un poco más cerrados, ¿no? Entonces, las figuras que ellos compran son las de artistas japoneses. Les cuesta un poco más conocer las de artistas americanos y gente de fuera. Y en China también, yo por ejemplo he vendido mucho a gente de China, figuras pintadas por mí. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.